Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Gente Extraordinaria. Yo soy Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen, asesor financiero y de seguros. El día de hoy tengo el gusto y el honor de estar compartiendo este espacio con Luis Cuevas. Luis es un colega mío, él también es un asesor de seguros y a mi punto de vista, es un gran emprendedor. Tiene una historia muy interesante, entonces se las va a compartir un poquito. Luis, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Roberto. Un gusto. Buenísimo. Entonces vamos a arrancar. La gente que te quiere escuchar, platícanos un poquito, Luis. ¿Quién eres? ¿Cómo te conviertes en asesor de seguros? Les platico, creo que soy un comercial, o he estado en la parte comercial de ventas, aunque ahora lo hago de una manera distinta a través de la asesoría. Finalmente es algo comercial y lo he hecho desde niño porque en mi caso, mis papás siempre tuvieron algún negocio en el cual tenían que vender algo. Entonces yo de chico siempre escuchaba cosas como: si sabes vender, nunca te vas a morir de hambre, todos estamos vendiendo en algún momento, y cosas muy positivas referentes a la actividad comercial, que creo que es como atípico escuchar como cosas muy positivas referente a un tema comercial, como que muchos tienen la programación distinta, pero en mi caso fue muy positiva. Entonces, ¿Qué hacían tus papás? ¿En qué ventas en particular? ¿Algún tipo de giro en particular o múltiples? Mira, la verdad es que tuvieron distintos emprendimientos. Ahorita es material, son juguetes educativos. Les llaman material didáctico. Okay. Y siguen con eso, y nosotros de chicos, mi hermano y yo, de repente nos dejaban como en un booth ahí en algún Gymboree o en alguna feria o algo así, y entonces estábamos con el material y estábamos demostrando, estábamos como... eres accesorio. Exacto. Y entonces, pues ahí es como empecé en la parte de ventas. Después, cuando estaba estudiando, me fui a estudiar a Canadá. Me fui un semestre de intercambio. ¿En qué punto? ¿Prepa, universidad o en qué punto te refieres? Universidad, terminando la universidad. Y entonces yo regresé, me fui en el penúltimo semestre, y cuando regresé acá, vi el tema de los sueldos en México y entonces no me encantó. O sea, como que dije, wow. Aparte, yo lo comparaba mucho con lo que tenían mis amigos como ingreso en Canadá, economías distintas. Entonces yo lo pasaba a pesos y decía, no hay forma. O sea, ¿cómo en México ofrecen esto si podría estar haciendo algo muy similar a lo de ellos? Y ¿qué estudiaste tú? Administración de empresas. Ok. ¿Por qué? O sea, porque era lo que viste y dijiste, déjame, o sea, ¿lo tenías muy claro entonces que ibas a formar una empresa? No, yo estudié administración de empresas porque en un inicio quería mercadotecnia y publicidad, porque dije, wow, eso del tema de comunicar emociones, un tema persuasivo, un tema... Contar historias. Sí, eso siempre me gustó, y entonces dije, voy a estudiar marketing. Pero ya sabes, entre el consejo de los papás y así, terminé en administración porque me dijeron, es que estudia administración porque vas a saber más de contabilidad, de derecho, y entonces vas a tener una visión más amplia y después te puedes especializar. Entonces estudié administración. Ok, hiciste caso. Hice caso. Y después empecé mi carrera en ventas. Cuando empecé a trabajar, entré a American Express. Ahí me contactó un amigo, y de hecho me contactó con un cuate que tenía en ese entonces, no me acuerdo el puesto exacto, pero era un puestazo de la banca patrimonial de American Express. Okay. Creo que es que igual lo estoy diciendo mal, me parece que era director de la banca patrimonial. Ajá. Okay. Y entonces platiqué con él y él me dijo, oye Luis, es que podría ser que entres aquí en mi equipo. Me ofreció dos caminos. Me dijo, puedes entrar a mi equipo, y opción 1 es, te dedicas a la parte de fondos y el crecimiento en tema de carrera es eventualmente tienes un equipo y así. Y el otro era un camino vendiendo tarjetas American Express, y me dijo, te planteo los dos. En ese entonces él me dijo, las comisiones de los que venden tarjetas son muy buenas. ¿Qué año es esto, aprox? 2008. Okay. Justo en la crisis financiera, o sea, me imagino que tantito antes. Tantito antes, pero pues es que la verdad, no sé si yo era muy inocente o qué, pero a mí no me tocó nada de eso. O sea, en la empresa entiendo que hubo recortes y así, pero yo era muy nuevo, entonces no vi eso. Y entonces entré a vender tarjetas American Express, y de ahí me fue espectacular. O sea, tenían como 5 parámetros en los cuales podían decir qué tan bueno era tu desempeño. No es que yo fuera el mejor en todos, no, porque había gente que siempre estaba pero en todos estabas. Exacto, pero digamos que en los 5 parámetros yo era un caso atípico porque estaba en el top de los 5. Entonces era como, ¿qué está haciendo este chavito que está en tema de facturación? Los productos son muy buenos, vende volumen, sus porcentajes de aprobación son altos, algo está haciendo bien que tiene grandes resultados. Oye, pero vámonos un poquito
poquito más atrás, o sea, cuando te plantean las dos, en mi caso particular, el hecho de yo convertirme en un asesor de seguros fue una decisión que yo me tardé mucho, porque yo lo Ajá. veía como una venta y yo tenía una mala impresión de que el típico vendedor, ¿no? Que te toca en la puerta y es una vocación quizás con un estigma muy negativo. O sea, tu toma de decisión fue muy sencilla en decir, no, yo me voy por este caminito de las tarjetas o hubo ahí como diálogo interno. No, fue muy sencillo, ¿eh? O sea, muy sencillo. De hecho, como que aparte se les hacía raro porque, o sea, de repente me decían, oye, Luis, pero yo tenía 21 años. Y me decían, oye, pero ¿no te dará pena que eventualmente vas a ver a alguno de tus amigos y que él diga, oye, ¿qué hace Luis vendiendo tarjetas y así? Y te digo algo, a mí ni siquiera cero. Y aparte pasa algo muy curioso. Yo lo veía como un tema netamente económico, tal vez mal, pero en ese momento yo decía, oye, pues es que con lo que me ofrecían de becario, entro acá y esto triplico mi ingreso. Ajá. Y después, ese tema del ingreso fue el problema que tuve para el crecimiento profesional en una empresa. Y entonces eso sí fue lo que me jaló a ser independiente, porque estando en Amex no era independiente, era comisionado, estaba en una empresa y entonces pues todos tiran siempre al mejor puesto y entonces era, oye, de aquí cuál es el siguiente escalón y así. ¿Y tus papás que cuando les comentaste de que, oye, papá, pues te hice caso para la carrera y ahora me voy a poner a vender tarjetas American Express, ¿hubo alguna como, oye, espérate, o sea, ¿o qué Creo que fue? mismo, entró American Express y entró de la mano de un conocido, de un buen amigo, entonces es un buen plan de carrera y después, como vieron que yo estaba muy contento y que me iba bien, entonces eso fue como, o sea, ya no lo cuestionaban. Lo que yo sí me empecé a cuestionar es, de repente yo veía que mis amigos escalaban laboralmente en puestos y yo estaba flat, estaba en lo mismo y entonces dije, ¿qué onda? Y Digo, a lo mejor entonces ganabas más, ¿no? Quizás, pero el mismo puesto, digamos. ganaba más, pero jerárquicamente era No, claro. boletito de batalla. Y entonces salí y de verdad en algunas entrevistas pensaban que falseaba la información porque decían, ok, viene por el puesto de account manager y me dice que está ganando como el jefe de la... No, jala. No. Y entonces, en algún momento una conocida se enteró, o sea, me refirieron para una entrevista en 3M en una dirección y entonces, la directora de esa área conocía a una de mis tías y le dijo, oye, dile a Luis que si va a una entrevista de trabajo, no diga que no diga que gana X porque no lo van a contratar por menos. Es como lo que le decían es como regla de recursos humanos. O sea, si tú dices que ganas 60 y te ofrezco 30, no hay manera en la cual recursos humanos lo vea como una opción viable. Claro. Y yo entonces yo decía, pues es que yo sí me quiero mover al tema de corporativo, quizás. Corporativo, en American Express, como que en el área en ese momento no había oportunidades, entonces dije, pues empiezo a buscar y eso fue lo que pasó. Después, ya eso así como que se me quitó esa cosquillita, seguí en Amex y cuando tuve mi segundo replanteamiento fue cuando hicieron ajustes en las comisiones y así dije, oye, pues voy a ver qué ofrece el mercado. Y pasó algo muy curioso. Yo dije, voy a seguir en un tema comercial y empecé a buscar posiciones en temas comerciales. Fui a entrevistas en bancos. Casi todos eran actividades comerciales, pero no tanto como lo que yo hacía, que era de personas, sino era una actividad comercial. Eres más un account manager y entonces vas como dándole servicio a tus clientes y al mismo tiempo colocando más productos financieros de cualquier cosa, ¿no? Eso fue como lo que... Y ahí en ese punto del tiempo, ¿tú te autorreconocías como un buen vendedor? O sea, ¿era algo que estabas consciente y que querías seguir explorando? ¿O esta cosquillita del camino corporativo decías, bueno, es que a lo mejor quiero probar otras áreas? ¿O cómo fue eso? O sea, siempre lo vi como un tema de soy bueno vendiendo y es más, soy muy bueno vendiendo. O sea, yo decía, soy muy bueno vendiendo. O sea, lo que sea lo puedo vender. Y solo veía mi desarrollo o vendiendo, o lo que pensaba que sería mejor, que es desarrollar una fuerza de ventas o desarrollar vendedores como yo, ¿sabes? O sea, yo decía, o me vuelvo el super vendedor o desarrollo una fuerza de ventas. Entonces yo veía esos dos caminos. Ahí fue donde empecé a conocer la asesoría de seguros, que finalmente te ofrece como este tema de ser independiente y que puedes ayudar a tantas personas como tú quieras y así creces tu cartera de clientes. ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿cómo pasas de Amex a los seguros? ¿Fue algo rápido o lo dudaste? O sea, o inmediatamente escuchaste y dijiste, va. No, yo ya conocía o sea, yo conocía el esquema comercial de los seguros. Es más, lo conocí yo creo que muy cerca, en una etapa muy prematura de cuando estuve en American Express. Si yo entré a los 21 a Amex, tal vez a los 22 ya había tenido un contacto en el mundo de los seguros, pero no
entendía. O sea, me decían como, no entendía el esquema. ¿Sabes qué es lo que no entendía? No entendía el beneficio hacia las personas. De un inicio entendía el esquema de hacia el asesor, claro, pero no el que estaba al otro lado de la mesa. Ni idea. Exacto. Y entonces yo decía, está increíble, o sea, sí, tengo un crecimiento interesante como negocio, pero lo que me detenía es que decía, y luego, ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? ¿O a quién le venden? Y entonces yo pensaba que dentro de mis conocidos nadie era mercado para eso, porque decía, es que ¿cómo es? Y así pasó mucho tiempo, para no hacer la historia muy larga, mi hermano entró antes que yo y entonces en algún momento le presenté un par de contactos y esos contactos estaban fascinados, hicieron como planes para los hijos, tal, y dije, oye, está increíble. Y entonces ahí fue cuando ya lo empecé a considerar y antes de ir directo a seguros, empecé como a tocar puertas, fui a un par de entrevistas a bancos y así, y pasaba eso. O sea, al final era un esquema en el cual mis fortalezas no iban a ser potencializadas, porque mi fortaleza era el tema de la prospección. Para mí eso sí. El uno a uno, el picar la piedra. El uno a uno, y si necesitamos llegar a 1000 contactos, llegamos a 1000 contactos, y si tienes que hablar con el presidente, ¿cómo puedes llegar al presidente? A través de ciertos contactos. Esa era mi fortaleza. Y aquí Oye, perdón que te interrumpa, platícanos de esa habilidad. O sea, ¿cuándo crees que la empezaste a desarrollar? Obviamente, viendo el ejemplo de tus padres, pero ¿cuándo empiezas a identificar que tienes esa habilidad? Creo que en un inicio fue como por trabajo. O sea, creo que en un inicio fue por estar siempre prospectando. O sea, yo lo que veía es, y lo sigo pensando, y en American Express lo pensaba así, es, a ver, hay gente que tiene 10 horas para estar en su oficina y en 10 horas tienen que hacer 1000 cosas. A mí en 10 horas, lo único que necesito es conocer a 2 o 3 personas nuevas. No necesito más. Y esa era como la psicología que tenía en ese entonces. Yo decía, a ver, tengo que hacer toda esta chamba o conocer a 3 personas. 3 personas en 10 horas, claro, o sea, sobrado. Ajá. Y entonces ahí fue donde empecé a trabajar. Y después empecé mucho con tema de autopreparación. Agarré en ese momento como 2, 3 libritos de ventas. No muchos, pero esos 2, 3 los tomé como mi Biblia. Y ¿cuáles? Tenía uno de Zig Ziglar, que es como de esos clásicos de ventas. Este cuate hablaba pero de ventas de las más rudas, Canvaseo. Sí, Canvaseo. Sí, lo escuché. Era otra época. De hecho, creo que hoy no recomendaría tanto esos títulos, pero, o sea, hoy tendría otras, bueno, es que tal vez por lo que ya leí, hoy tendré otras recomendaciones, pero en ese momento sí fue lo mejor. Creo que ahora que lo pienso así, sí fue lo mejor. Tenía unas, como unos, no eran tapes, ya eran CDs de Tony Robbins. Ok. Y esos de Tony Robbins los devoraba, pero esos de Tony Robbins no eran tanto como el Unleash the Power Within o como estos de autosuperación, eran ventas. Eran los ochenteros de ventas de Tony Robbins. Ok. Entonces ahí empiezas. Creo que se llamaba. Ya. Entonces ahí empiezas y dices, ok, ¿sabes qué? Yo soy buen vendedor, estas son mis fortalezas. Empiezas a ir a las entrevistas y te das cuenta que últimamente te van a topar tu fortaleza. Y ahí es donde llegas un día a sentarte con una agencia de seguros, supongo. Te voy a decir qué pasó. Si era que iban a topar mi fortaleza y era, la mayoría del tiempo vas a estar en la oficina dando servicio. Y entonces es como, wow, toda esta fuerza comercial no la voy a poder estar ejecutando todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, cuando vi la parte de seguros, que para muchos habría sido como oye, están ofreciendo muy buen sueldo base. De hecho, antes de irme de American Express, una de las directoras me contactó, todavía estaba chavo, tenía 28 años todavía. Y antes de irme de American Express, una de las, mi directora, que fue la que estuvo en Amex desde que yo entré hasta que salí, Patti Bautista se llama, ella me contactó con uno de los VPs de Corporate, me dijo, oye Luis, a ver, siéntate y platica con él. Y ese VP, súper buena onda, me dijo, oye Luis, hablas bien inglés, tal, podemos hacer un tema de trabajo en el cual tú estés trabajando directamente conmigo, que seas, y para un chavo de 28 años era interesante trabajar con un VP, vas a tener viajes a Nueva York, vas a hacer tal, y entonces se escuchaba muy padre este tema, y dije, wow, de repente escuché como 2, 3 llamadas que hacía de, ya sabes, de corporate, de negocios corporativos con empresas grandes, y yo decía, es que cuate le puedo aprender muchísimo, pero ya no me jaló tanto. O sea, al final tuve esa opción, pero dije, no, o sea, creo que ya lo mío ya es ser independiente. Y entonces ya fue cuando entré al tema de los seguros, que al final es como, pues, como yo lo veo, no es que sea una empresa que pueda operar sin que tú si puedas estar como en un colectivo total, pero sí es un negocio en el cual estás como trabajador independiente y tiene un potencial de crecimiento interesante y puedes
delegar muchas cosas y seguir creciendo. O sea, es trabajador independiente con mucho potencial y mucho trabajo en equipo. Entonces, eso me jaló más. ¿Y eso lo viste inmediato? O sea, ¿te ayudaba el hecho de que tenías a tu hermano? Supongo que le preguntabas y, oye, realmente, a ver, si es cierto. O sea, me imagino que te ayudó mucho a tomar la decisión. O tú te la tomaste por ti solo y dijiste, vamos. No, o sea, trabajé con mi hermano y también trabajé mucho con gente que tenía más experiencia que yo, gente que me impulsó mucho. Por ejemplo, Carlos Conradi, que trabajo con él, somos amigos. Él de inicio me dijo, mira, estas son las prácticas de la gente que tiene un negocio exitoso en seguros. Entonces me dijo, lo que necesitas es, de entrada, delegar toda la parte administrativa, porque como tú sabes, es mucho papeleo para cosas que tienen que ver con actividades. Es que son actividades importantes, pero si te dedicas a eso, matas el negocio. No puede, o sea, si te dedicas a atender a los clientes, eventualmente ya no vas a poder atenderlos porque ya no vas a tener negocio. Entonces me dijo, tienes que delegar esa actividad. Y entonces, o sea, primer mes, o sea, al mes 2, yo ya tenía una persona en mi equipo. Al mes 2. Al mes 2. Y entonces aprendimos los dos a hacer los trámites de todo desde cero. Empecé a replicar cosas que vi en otros. Órale. Para los que nos están escuchando y los que nos están viendo que no están tan familiarizados con el negocio de seguros, esto que está comentando Luis nunca lo había escuchado yo, una persona que tan pronto haya contratado su primer miembro del equipo. Típicamente, híjola, yo creo que conozco asesores que tienen años, décadas, y tendrán, a veces hasta no tienen gente, ¿no? Entonces, eso que hiciste en 2 meses fue pionero, ¿no? O sea, o tú lo copiaste de alguien más. No, es que, o sea, sí vi que otros asesores tenían gente en la parte administrativa y entonces yo de inicio dije, pues lo hago. Fue un consejo que me dio Carlos, que ya tenía más experiencia, y dije, lo voy a hacer. Ahora que lo veo, pues sí era un riesgo alto porque entonces ya estaba llevando una carga de un costo y entonces tenía que ser más responsable con las metas y todo. Entonces lo hice de inicio, pero me ayudó mucho porque todos los trámites que te pueden tomar 3 horas en cuanto a llenar formatos, el seguimiento en general, sí, es tardado, ¿no? Seguimiento, estar presente, y no es lo mismo que alguien esté presente para tomarte la llamada, para contestar un WhatsApp en tema de trámites, que yo esté platicando con un cliente o viendo cualquier otra cosa y que tenga que estar en ese momento contestando te mando tus facturas, sí, vamos a checar que, no sé, vamos a checar que se esté encargando con la deducibilidad que queremos, no, en ese momento, o sea, cuando estás en el rush comercial y en el rush de gente, es imposible hacerlo bien. Va. Oye, y ahorita con toda la situación que estamos viviendo, la contingencia, de hecho, esta conversación que estamos teniendo la habíamos planeado en un inicio hacerlo en persona, Sí. y gracias al coronavirus, pues estamos aprovechando la tecnología. Ahorita tú como un emprendedor, somos coemprendedores chicos, pequeños. Entonces, quisiera conocer un poquito lo que estás haciendo tú. ¿Hubo momentos de pánico, de miedo? ¿Hubo de que, uy, qué va a pasar? ¿O qué sientes tú en general como ¿Sabes qué? emprendedor? En general soy muy optimista, pero tengo como que estoy en el tope y de repente bajo. O sea, no me voy al suelo jamás, ahorita no, pero bajo, subo, y de repente me dan momentos en los que digo, qué interesante todo lo que está pasando, todas las oportunidades que se están abriendo, y también en algún momento, si soy realista, digo, wow, hay negocios que sí van en picada y que no es tan fácil para todos. Lo que sí estoy viendo es que se está haciendo una digitalización forzosa, o sea, es como muchas tecnologías ya estaban disponibles, pero en tema de adopción, naturalmente no las ejecutábamos como podríamos haberlas ejecutado. Estábamos utilizando el potencial así del tema digital, todos, y me parece muy curioso que ahora hablo con muchos de mis clientes y les pregunto, oye, siempre les pregunto qué están haciendo en sus negocios, y así, todos están haciendo cosas distintas, todos. Algunos muy optimistas, otros más preocupados, pero incluso doctores, que nunca había visto eso en un tema de medicina, algunos ya están dando sus consultas a través de Zoom. Entonces todavía me hace pensar, y eso lo platicaba el otro día con mi esposa, o sea, imagínate el doctor que diga, ok, mi fuente de ingresos se va a ver frenada y no va a poder ayudar pacientes de esta manera, tengo que llegar a más gente, se trepa a la plataforma, pero va a haber otro que va a estar pensando, oye, y si necesitan la muestra de sangre y el no sé qué y tal, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser el Uber de la telemedicina? ¿Cómo podemos ser el tal? Y entonces va a haber otro que va a desarrollar una tecnología en la cual vas a tener algo que de ahí te van a tomar una muestra de algo, no sé, ¿sabes? Sí. Entonces eso me parece interesante. Tengo una amiga
amiga que es decoradora de interiores, es buenaza y hace cosas como muy padres. Y platicando con ella me dice, no, pues es que yo ya les doy una aplicación para que tomen medidas de su casa. Ella está aprovechando mucho el tema de, pues ahorita que todos estamos en casa, nos damos cuenta que pues no tenemos adaptado un home El office. uso, exacto. Y entonces ella está como el tema de, oye, te hago tu home office. Ajá. Tengo una amiga que hace luces LED y estoy viendo que, te digo los casos que recuerdo. Y entonces ella está ahorita mucho más activa en redes sociales. Su catálogo digital está como mucho más amigable. O sea, están haciendo cosas que de otra manera, tal vez, no es que no lo hubieran hecho, pero tal vez hubiera tardado más. Y veo muy buena onda por parte de la gente. O sea, ahora es como, ahora que me preguntas en particular qué estoy haciendo, o sea, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es muy sencillo. Oye, yo tengo un servicio que creo que le puede servir a más gente. Ayúdame a comunicarlo. Las redes sociales, Roberto, que tú y yo somos ultra fans de eso. O sea, yo había querido yo hace 10 años tener eso. Es más, cuando empecé en American Express, te lo juro, me daban una cita y yo me iba, porque en American Express no era call center, yo iba a las citas siempre. No existía el iPhone cuando en el 2008, a mi memoria, no existía el iPhone para empezar, ¿no? O sea, no Estaba en existía. Estados Unidos, pero aquí no había. Y los que lo tenían era como porque lo tenían De chueco allá, y sí, no sí. y el Apple Maps era malísimo, había mapas de Apple, yo tenía un HP y me creía el super ejecutivo y así lo traía en el pantalón, en el cinturón, así con, ya sabes, y Ajá. pero no era de que te mando la ubicación, o sea, me decían, No. vivo en tal parte o tal, y yo iba, te lo juro, en mi casa tenía un mapa de la Ciudad de México gigante, que ese era mapa de mi mamá, ¿cierto? Que lo utilizaba para trazar sus rutas de ventas, y Órale. entonces decían de tal. Yo decía, aparte en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, no. No. Después, casualmente, trabajé en las mismas zonas, que terminan siendo las zonas de negocios, de corporativos. Y entonces yo veía el mapa y trazaba la ruta y así, y aparte yo siempre fui como muy niño de casa, no conocía el mundo, y entonces solo conocía 3 avenidas, Avenida Insurgentes, y esa lo utilizaba para llegar a todo. A veces tomaba la ruta más, me iba con muchísima anticipación, porque pues no podías arriesgarte a no llegar. Y entonces, hoy, oye, vamos a vernos tal, y te mandan ubicaciones y eso es otra cosa. Eso no existía. Hoy, este tipo de conferencias está cañón. Muy complicado. Se cortó un poquito, perdón. Sí. No pasa nada, eso se edita. Me estabas diciendo en tema ahorita me dijiste el tema de Zoom, esto pues no se hacía y ahí como que se empezó a cortar. Sí, ok. No se hacía lo de Zoom. Ahora, ¿qué estoy haciendo, por ejemplo, hoy? Estoy utilizando más tecnologías digitales. Las conferencias que ya estaban disponibles, yo no las utilizaba. Hasta ahora las estoy utilizando y está cañón porque todos ya lo usan. O sea, todos, el que sea, te dice, sí, vamos a conectarnos. Zoom. Y como tema cultural, habría mucha gente, yo creo, que ya utilizaba estas conferencias en la chamba. Seguramente ya lo hacían. Pero tal vez era muy raro utilizarlas para conocer a su agente de seguro. Tal vez no lo habrían hecho de esa manera antes. Hoy, con la digitalización, claro, oye, vamos a hacer un Zoom para platicar de cómo podemos garantizar tu fuente de ingresos, y un tema de tal. Sí, oye, tal. Antes, y aparte, yo lo viví, yo lo veía como las veces que intenté hacerlo previo a esto, era un fracaso total. Sí lo intentaste entonces. Un par de veces, no gran cosa, pero la gente no tenía la misma formación, no, de verdad, ni siquiera te ponían la misma atención, porque no sentían igual la conferencia que un tema personal. Siguen existiendo diferencias, pero entonces era como, oye, a mi amigo lo viene a ver su agente de seguros y tú me ofreces conferencia digital, pues como que no. Y ahorita ya lo veo como que todos, y hasta le estamos encontrando un gusto. O sea, ayer tenía citas a partir de las 10 de la mañana, tuve 1 hora para comer y tenía 10, 11, 12, 1, 2. Para los que viven en la Ciudad de México, saben que tener una cita distinta a cada hora es imposible. Aunque digas, estoy en Santa Fe y voy a hacer todas mis citas en Santa Fe. Imposible. Eso para mí abre una nueva oportunidad. La gente ya está dispuesta a utilizar las conferencias para una asesoría digital. Y creo que eso no solamente se abre a lo nuestro, se abre a muchas cosas. Lo que te decía de mi amiga y su tema de decoración de interiores. Le mandan fotos, le mandan tal y ella ya les manda un plan de cómo lo pueden hacer. ¿Y tú crees que cuando todo regrese a la normalidad, que creo que va a ser una nueva normal, pero tú crees que la gente va a seguir igual de abierta o va a haber un tema de, no, sabes que eso es más personal, venme a ver? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Como tú lo dijiste, va a ser una nueva normalidad. O sea, vamos a regresar. No creo que sea
tan intenso el tema de las conferencias como lo es hoy. También porque eventualmente vas a querer salir, ¿sabes? Y habrá cosas que quieras generar un impacto físico. Por ejemplo, yo a mis clientes les quiero llevar las pólizas en físico como una prueba y un respaldo legal, que aunque lo tengan en digital, quiero llevárselos en físico, quiero llevarles, les estamos haciendo como cheques físicos que son una representación de lo que existe en sus planes, ¿no? Oye, te llevo 3 cheques que este representa la universidad de tu hijo, que este representa tal. La parte física va a seguir existiendo. Yo creo que va a ser mayor tema digital sin perder la parte física. Y algo, no sé, ahorita lo estoy pensando, nuestros encuentros físicos van a tener que ser más significativos. Más eficientes, definitivamente. Sí, más eficientes. Porque ahorita ya vimos que muchas cosas las podemos resolver a través de una llamada rápida o una videoconferencia, y antes siempre era el tema de vamos a hacer esto. Sí. Oye, y platicando ya como emprendedor, y ahorita lo que dijiste ahorita en las redes sociales, que ya son una obviedad, ya es como, ya va por default. Tienen que ser. Tú, vámonos un cachito más atrás. Supongamos que esto no está pasando, ¿no? Y nunca hubiera pasado. Platícanos ese caminito tuyo, ¿cómo determinas y dices, ¿sabes qué? Me voy a empezar a meter más en las redes. Nuestro negocio como tal, los servicios financieros en general, creo yo que tienen 2 vertientes. Uno, el espectro como corporativo, que ahí no puedo yo, Roberto, empezar a hacer muchas cosas solo, porque pues tengo la marca y el compliance que me piden ciertos lineamientos, y está la otra vertiente en tú y yo y muchos colegas que pues podemos, de alguna manera podemos como explotarnos más. ¿Tú cómo decides meterte a eso y por qué? O sea, ¿por qué no dices, no, sabes que me está funcionando, mi fortaleza es 1 a 1 físicamente? ¿Cuándo decides meterte? ¿Qué fue? Estoy pensando, del evento así crítico. ¿Sabes qué? Creo que fue como muy natural el ver que estaban ofreciendo otro tipo de servicios en Facebook. Fue por Facebook. Y ver que yo estaba entrando a ese tema de servicios, o sea, que de repente era, ay, sí, quiero comprar tal en Facebook. Oye, me ofrecen tal, ¿no? O lo veía mucho con, oye, ya sigo a este cuate que ofrece entrenamientos en línea y ya sigo a esta nutrióloga que da tips y entonces el paso natural era para mí hacer algo, porque pues era como, si gente que yo admiro y respeto en cierto campo lo comparte así, pues eventualmente lo tengo que compartir, pero mis primeros intentos fueron muy malos. Y aparte yo entraba en conflicto porque tenemos distintos roles. O sea, yo tengo el rol de Luis Cuevas, al que le encanta entrenar, al que sube las cosas de sus entrenamientos y al que tal. Tengo el Luis Cuevas, que ahorita ya no está tan vivo, pero eventualmente el Luis Cuevas que era hiperfiestero. Tengo el Luis Cuevas que le gusta leer. Tengo el Luis Cuevas que tal. Y entonces en las redes dices, ¿qué compartes? En una red personal comparte lo que quieras, porque al final nos integramos por distintas capas y somos el conjunto de distintas cosas. Pero entonces en la red profesional, ¿qué es lo que quiero comunicar? Y entonces ahí es donde decidí hacer un Facebook. Primero lo que hice es un Facebook enfocado al tema de temas financieros, seguros y de retiro. Y entonces dije, aquí voy a comunicar esto. Este fue tu primer intento fallido, eso que mencionas. Este fue un intento fallido, no en cuanto a plataforma, en cuanto a ejecución, porque pues subía, de inicio lo recibieron muy bien. O sea, es que pasa algo chistoso en redes y tal vez le va a pasar a la gente que lo empiece a hacer ahorita. Y les voy a decir algo, nosotros que empezamos un par de años antes tuvimos un impulso que ahora es más difícil, porque hoy te llegan 10 invitaciones de amigos para que sigas sus negocios y lo sigo con mucho gusto, pero cuando nosotros, o sea, si lo hubieras hecho hace 5 años, no llegaban 10. No. De hecho, yo creo que cuando subí la mía de seguros fue así como, wow, y entonces soltaron amor, así de pa. Sí, todos los cercanos, felicidades, qué padre, claro. Exacto, puro amor. Ahí luego vemos que subes, pero felicidades. Exacto, ahí luego vemos que subes y aparte fue puro así, pa. Y después, entonces, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Empiezas a comunicar y haces los errores que todos cometemos en un inicio, creo que es, publicas y no estás dando valor, simplemente estás hablando de lo que tú haces. A mucha gente no le interesa lo que tú haces, sino a la gente le interesa qué podrías hacer por ellos o qué valor les puedes aportar. Y entonces las primeras publicaciones estaban muy malas. Yo pensaba que si subía algo que a mí me parecía trascendente, a la gente le iba a parecer así, boom. No, de repente el tema de los textos, existe un sesgo
que en el cual lo que piensas que es una obra de arte. O sea, tú lo ves y dices, no, esto es el David de las publicaciones de redes sociales. Y la gente lo ve y le da un vistazo y dice, ¿qué es esto? Qué hueva. Y bueno, y creo que en redes pasa lo mismo que pasa en un tema de ventas. Necesitas números grandes para tener un buen impacto. O sea, yo suelto y no sé de repente cuál va a pegar, pero de repente alguna puede tener un gran impacto, ¿sabes? Que hablando de eso, aquí te hago un paréntesis. Mi primo hizo un negocio, bueno, él ya tenía un negocio de comida y en este tema de transformación digital, él siempre vendió carne, pescado y otras cosas a restaurantes premium, de primera calidad. Pero ¿qué crees que pasó? Los restaurantes ahorita no están comprando, claro. Y entonces, pues él tiene productos muy buenos, tiene carne y tiene pescados muy buenos. ¿Qué es lo que hace? Pues los empieza a mandar a casa y sacó un concepto que ya había pensado, pero llegó el coronavirus y esa idea se convirtió en ejecución en horas. Y entonces hizo algo que se llama Freshbox y está padrísimo. Órale. ¿Y qué le pasó? Agarra el mismo producto y lo manda a la casa de la persona. Ajá, y entonces el Piojo Herrera lo recibió, que no sé cuántos miles o millones de followers, no sé cuántos tenga, lo recibió, le encantó, le fascinó y mostró su parrilla, la caja, y dijo, está buenísimo. Y como que quiso hacer una labor social de, sé que estamos en cuarentena, les recomiendo a los cuates de Freshbox, miren esto, pum, tomó fotos, y de ahí, pum, todos te dejaron ir y Freshbox lo buscan, y muchos piensan que es negocio del Piojo, cuando en realidad eso es como el punto de quiebre que eventualmente cualquiera que está generando contenidos en redes espera alcanzar. O sea, tú y yo no sabemos si eventualmente alguien con cierta influencia ve lo nuestro y dice, oigan, qué padre el video que compartió Luis, qué padre el video que compartió Kepen de cómo podemos garantizar un ingreso en el retiro. Lo explica padrísimo y tal, y lo sube y no sabes qué impacto puede tener, ¿sabes? Sí, pum. O sea, como que es algo que está en el aire y eventualmente se puede viralizar. Y yo creo que ese es el problema y el miedo. O sea, retomando el tema de tu primer intento fallido, yo también tuve un par de intentos fallidos. Inclusive mi marca en un inicio no era Kepen, era mi apellido, Financial Solutions. Esa era mi marca, que yo creo que el 99% de la gente no lo sabe. Es el problema que hoy identifico es que porque varios, me imagino que también te pasa, que varios se acercan y preguntan tips ahorita, porque todo el mundo necesita impulsar las redes sociales. Digo, mira, no soy ningún tipo de experto, pero la experiencia sí me permite decirte que el problema es que estamos, juzgando mucho el contenido, o sea, autojuzgando, de que, déjamelo, siempre buscando la perfección y por eso, en lugar de sacar 5 piezas de contenido, saco una porque no me gustó la luz, el color, etcétera. Y 2, estamos que todo lo que tiramos, que sea el boom, que sea viral, claro. y ya, ¿no? Y la realidad es que conforme más confianza vas agarrando, más vas entendiendo que quien dicta la calidad es el mercado. O sea, es el consumidor, no es uno. Porque para mí, yo he hecho un par de videos que digo, wow, o sea, soy un mago para explicar este tema y 14 views. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo dicta el mercado, pero también nosotros. O sea, igual voy a usar el ejemplo de un Picasso. Un Picasso, seguramente las primeras obras que hizo eran malísimas, ¿sabes? Ajá. Pero después, es más, creo que hay una historia de Picasso que alguna vez le piden un cuadro en un parque o algo así, y lo hace en 5 minutos y lo venden $5,000. Y le dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que te lo voy a comprar en $5,000? No sabían que era Picasso. Y lo que él dice es, pues es que a mí hacer esto en 5 minutos me tomó muchísimo tiempo. O sea, me tomó tal. Creo que es lo que pasa con los contenidos y a veces creo que subestimamos el trabajo de un buen influencer, un buen generador de contenidos, que hay muchos. De repente ves que suben una historia y escuchas la comunicación perfecta, el mensaje limpio, lo hacen rápido y dices, wow. Un día, aunque no generen contenido, yo les recomendaría que intenten subir algo de su información en un modelo de 9 segundos en una historia de Instagram o 14, no sé cuántos tenga. Es un reto. Y hacerlo así, y tienes mucha gente que lo hace muy bien. Yo creo que también con esa ejecución constante y con ese aprendizaje, eventualmente nuestros contenidos son mejores, mejores. Totalmente. El primer articulito que escribí ahí en el blog, si lo comparo con uno de los últimos, en calidad es muy distinto. Por ejemplo, el podcast, ese para mí fue como otro reto. Dije, ahora el podcast es un formato distinto. ¿Nos compartes el nombre de tu podcast? Sí, se llama Libros y Dinero.
Libros y Dinero está en Spotify y en iTunes. Este formato, bueno, que ahí va otro consejo. Cualquier cosa que quieran hacer en redes, y eso va para todos los emprendedores, tiene que tener tu sello, tiene que ser tuyo. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de copiar a Roberto Ibarra, voy a hacer una copia de Roberto Ibarra, porque Roberto tiene cosas que no se ven, pero que son parte de su identidad y de sus pasiones y de sus hobbies y de todo. Ajá. Yo me inspiré mucho en el podcast de Libros para Emprendedores de Luis Ramos. Y Luis Ramos es un máster en cuanto a hacer resúmenes del podcast. Y es muy bueno, sí, de libro, perdón. Es muy bueno con el storytelling y todo. Y entonces dije, quiero hacer algo, pero que no sea una copia. ¿Con qué lo puedo jalar? Y entonces, pensando en mis contenidos de redes sociales, dije, lo voy a jalar un tema financiero. Yeah. Y entonces, lo que hice es, tomo un libro, el que sea. El último que hicimos fue el de Sapiens, que no es un libro que tenga que ver con finanzas, tal cual. Es un libro que toca muchos temas. Es un libro de historia. ¿Qué temas de ese libro los voy a jalar? Temas financieros. Y como ideas que son, yo les llamo ideas que expanden tu mente. O sea, que las escuchas, que de inicio no estás de acuerdo con ellas, pero cuando escuchas el argumento dices ¡boom! Y entonces dije, ese va a ser mi formato. Todavía tengo que trabajar mucho el formato, porque a veces yo pienso las ideas y en la ejecución no logro generar el impacto que quiero, pero no importa, porque si llevamos 4 podcasts ahorita, en el número 100 va a ser una genialidad. Y pasa lo que platicamos la otra vez. Ese es otro consejo, ese que va a jalar muchísimo. O sea, sí tiene que ser un highlight de esta conversación. Del capítulo. Ajá. Cuando estemos comunicando o cuando estemos en redes, tenemos que buscar mayor permanencia versus alcance. O sea, como que muchas veces quieres que tu foto sea la más likeada. Ajá. Esto lo aprendí en una de esas lecturas matutinas que hago como muy constantes, y entonces te cuentan una historia y tiene que ver con behavioral economics, o sea, como ciencias del comportamiento. Ajá. Entonces, te cuenta la historia de unos cuates que están haciendo unos exámenes y los dividen en 3 grupos. Les hacen un examen y luego tienen que dar una plática. Y hay el primer grupo, les dicen que que ya los están esperando y que si no llegan a la plática van a perder. Creo que era algo importante para su titulación. Al segundo grupo les dicen, oye, te quedan 5 minutos, tienes que cruzar el campus para llegar a la plática. Y a otro, le dicen, oye, no te preocupes, tienes tiempo para llegar y tal. Ajá. Y entonces es un experimento conductual en el que dicen, vamos a ver si la gente se comporta de manera distinta de acuerdo al contexto o el contexto no influye. Si tú eres bueno, vas a ser bueno siempre. Ajá. Sin importar el contexto. Y entonces los dividen en grupos y al final, a mitad del camino, hay una persona que finge un ataque como respiratorio o no sé qué. Y entonces implantado, o sea, ya. Implantado. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O se detienen a ayudarlo o se siguen. ¿Y qué crees que pasa? Los que tenían en riesgo el tema de la titulación porque ya los estaban esperando, ¡pum! Y entonces se siguen. Y era curioso porque al final el discurso que iban a dar eran algo de un tema como de teología, y el discurso irónico. El del buen samaritano, que tiene que ver con un tema de ayuda al prójimo. Yeah. Entonces, eran las personas que están dispuestas a ayudar, eran las personas que tal, pero no las encontraste en el contexto indicado. Ajá. Entonces, por más que tu mensaje sea bueno, si no estás en el contexto en el cual la gente te puede escuchar y te puede prestar atención, no va a jalar. Y es por eso que empecé a generar contenidos que, aunque no tienen mucho alcance, el podcast tiene mucha influencia, porque la gente te escucha, te conoce y dice, oye, qué padre esta reflexión de Luis, tal. No es que yo esté pensando diversificar mi negocio hacia dar pláticas en universidades, pero ya me buscaron de 2 universidades para este tema de las pláticas. ¿Y qué crees? Son servicios que se pagan. Y eso es lo que pasa con las redes. O sea, tú lo das y las redes, la comunidad, agarra de una manera bondadosa a cambio, pero es como dar. Y mi podcast, lo que platicábamos, los números no son cercanos a las 1000 vistas a la semana que estábamos platicando de los tuyos. Ahorita ya subió, ya creo que debe estar como en 250 semanales, pero es justo estar generando. Está muy interesante. Entonces, si vas a hacer algo para la gente, no busques solamente interacciones rápidas o interacciones baratas, busca que la gente encuentre valor en lo tuyo. Dales un
buen mensaje, busca el contexto indicado. Tal vez el post, lo que estoy viendo ahorita es que, por ejemplo, un post, por más que haga la imagen y haga el copy, el post es muy rápido, pero tal vez si hago un story medio explicando el concepto, ya se meten a ver con detenimiento el post. O este tipo de entrevistas es un formato que por el peso no tiene tanto alcance, pero la gente que lo vea se lleva mucho contenido. Y entonces dice, ¿sabes qué? Escuché a Luis y escuché a Roberto y tienen ideas muy buenas. Ya empiezas a generar comunidad. O sea, tú quieres gente que esté dispuesta a colaborar contigo, que esté enganchada con lo tuyo. No quieres el like rápido que lo hacen por un tema, igual lo voy a decir, por un tema superficial. Si ya te conocen un poquito más, pum, ese valor en redes está cañón, sea cual sea el servicio, ¿eh? Ahorita lo tengo mucho como teoría, pero creo en eso y eventualmente creo que eso se podrá ver reflejado en una comunidad más fuerte. Ya. Oye, buenísimos consejos, ¿eh? Yo creo que tenemos ahorita dos tipos de personas que nos pueden estar escuchando y, bueno, un montón de personas que nos escuchan y nos ven, pero creo que quienes están en este punto de la conversación son personas que están buscando emprender o buscando ideas. Sí. ¿Qué un consejo? Ahorita dijiste, me encantó, lo escribí, permanencia contra alcance, el contexto es crítico. Si tú ahorita, con lo que hoy sabes, estás empezando en tu primer intento fallido de Facebook, ¿qué vas y le dices a ese Luis? ¿Qué le dices? ¿Sabes qué? Esto es la clave. Hablando de generación de contenidos. Hablando de generación de contenidos, pensando en que ahorita todo el mundo, pues es un mundo al que todo el mundo o te subes o te subes. Vendas lo que vendas. O sea, constancia en la ejecución. Pum, pum, pum. Siempre estar generando. Es así como se forma tu identidad. O sea, no es que un día despiertes y digas, mi línea de contenidos, por ejemplo, a ver, yo no desperté un día y dije, ¿sabes qué? Mi línea de contenidos la voy a llevar a temas que tengan que ver con finanzas personales desde una perspectiva conductual, ¿no? O sea, como que eso ha sido lo último que he estado trabajando, porque yo digo, yo no soy perfecto en el tema de finanzas personales y no quiero dar el consejo del libro que estoy escuchando de todos los demás, pero la parte conductual me fascina. Entonces, si un día te comparto una idea de, oye, dividir tu ahorro en distintos instrumentos hará más probable que alcances tu meta. O sea, distintos instrumentos de ahorro, uno por cada objetivo, hace que alcances la meta más fácil. Y te cuento el caso de estudio, ya digo, eso está interesante y son cosas que a mí me gustan, que a mí me intereso en ellas, que no te estoy replicando algo que creo que va a ser un boom en tema de tendencia, sino digo, eso creo, eso me gusta y tal. No desperté pensando en, voy a hablar de economía conductual aplicada a finanzas personales, tampoco pensé, voy a hablar en un podcast de libros desde el día 1, tampoco pensé, voy a usar esta línea de diseño. O sea, como que son cosas que las vas trabajando. Es un descubrimiento a través de la ejecución. No es introspectivo, no es como que te sientes a decir qué puedo hacer mejor y lo pienses 48 horas seguidas y digas, aquí está el plan maestro. No, tienes que hacer, y creo que yo sigo en esa etapa prematura de aprendizaje, pero sí veo que para los que están empezando todavía les va a costar trabajo esa etapa. Si sabes que es un proceso normal, dale, o sea, pero tienes que entender y que vas a tener ese proceso en el cual te vas a tropezar y vas a subir posteos que nadie va a likear y nadie va a ver, entonces vas a estar trabajando gratis, pero eventualmente va a funcionar algo, ¿sabes? Sí. No, me encantó lo que dijiste, porque sí es cierto, ¿no? Que cuando empiezas esto, lo empiezas con aires de grandeza, pensando que tú te vas a convertir en influencer, y la realidad es que no es así. Yo veo muchas personas que se caen en el camino porque pierden esa constancia, porque lo están siempre planeando aquí arriba en la mente y no están ejecutando. Entonces, yo he encontrado que los brotes de éxito o de reconocimiento siempre surgen por intentar, y después de cierta repetición, pues lo vas mejorando, ¿no? Nunca perfeccionando, pero lo vas mejorando y vas encontrando esos canales. Entonces, muy buen consejo, buen consejo. Sí. Oye, y ya para ir cerrando, pudiéramos hablar horas de estos temas de emprendimiento. La verdad es que creo que me hiciste, inclusive a mí me pusiste un poquito introspectivo, entonces te lo agradezco. Ya para cerrar, ¿cuáles son tus 3 centavos? Te lo defino de la siguiente manera. Mis 3 centavos para mí,
En Estados Unidos hay un refrán gringo, my two cents, cuando alguien da su opinión. En el caso del podcast, la gente que solamente nos escucha y no nos ve por video, ahí el título del canal es mis 3 centavos, porque básicamente en cada capítulo trato de dar 3 opiniones o 3 ideas, ¿no? Entonces yo te los definiría a ti como tus 3 centavos, Luis, es el día de mañana te vas de esta tierra, ya no existes, muy en el futuro, cuando tú quieras. No hay contenido, no hay Luis Cuevas, no hay tusfinanzas360.com, no existe esta entrevista, no existe absolutamente nada de ti, ningún registro en la humanidad, pero tienes la oportunidad en un pequeño post-it de dejar tus 3 puntos de vista que le quieres dejar a la humanidad. ¿Cuáles fueran? O sea, no estoy dejando nada en legado, pero estoy dejando una opinión, o sea, una opinión de la vida. 3 lecciones, verdades, opiniones, ideas que tú le quieres dejar a la humanidad para que las implementen. Voy a tratar de futurizarme y ponerme en ese contexto lo más fuerte posible. A ver, pondría 1, el amor a la familia. Okay. El cuidarme o el cuidarte físicamente. ¿Ese sería 2? Sí, que físicamente estés bien. Platícame un poquito de eso del amor a la familia y el de cuidarte, o sea, ¿por qué? Pues creo que al final, igual y lo estoy viendo desde una perspectiva de bienestar psicosocial, pero creo que el estar con la familia y el tener gente que te quiere y demostrarles tu amor y todo eso es un bienestar directo. Y también, pues es un tema de... Creo que no podríamos estar en este mundo solos, o sea, creo que tenemos una interdependencia con todos y para mí la familia es lo estamos viviendo en estos momentos. Sí, bueno, familia o amigos o cualquiera que sea tu centro de tu centro afectivo, ¿sabes? O sea, tu gente. Familia y amigos, incluiría amigos también, porque los amigos también son grandes en eso. Grandes. Tengo amigos que son pocos, pero por esos amigos yo sé que ellos harían mucho por mí y yo también, ¿sabes? Entonces pongo la parte de familia, amigos, la parte física. Y tal vez lo pondría a la par, ¿eh? Es difícil darle una jerarquía. La parte física es importante porque si no estamos bien físicamente, no podemos hacer nada más, no podemos ejecutar nada más. Entonces, si tienes salud, bien, y si puedes optimizarla, hazlo. O sea, haz ejercicio, come bien, mantén tu máquina al 100%. Eventualmente hay un desgaste, pues evitemos que el desgaste y la fricción para nuestra máquina sea tan fuerte, más leve posible. ¿Y la número 3? Eso, encontrar un sentido a lo que hacemos día a día. Tiene que ver con un propósito. Alguna vez leí este tema del propósito, me fascinó, y de ahí cuando estoy haciendo cosas que pueden ser como, o sea, no hago, como dicen los gringos, rocket science, o sea, no es que yo haga cosas hiper complicadas, pero cuando hago algo que puede ser complicado o un reto emocional, siempre pensar cuál es el impacto que voy a generar para los demás es algo positivo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer por los demás? Debes de pensarlo siempre en cada una de las acciones importantes, el tema del propósito. Entonces, buenísimo. Familia, bienestar físico máximo y el tema del propósito. ¿Cuál es el beneficio para los demás? Buenísimo, muchas gracias. Tercero te ayuda a ser bien. Ese es. Sí, definitivamente. Buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas, no pensé que era tan profundo. No, pues esa es la idea. Entonces, ya estamos aquí terminando. Yo te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por compartir, por tu apertura. Muy buenos consejos. La verdad, te aprendo mucho. Te admiro, te reconozco tu labor como asesor de seguros y pues todo el éxito. Ya para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiere seguir? Compártenos tus handles. Sí, síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como Luis Cuevas 360. En Instagram, Luis Cuevas 360. En Facebook me pueden encontrar como Tus Finanzas 360 por Luis Cuevas. Y el podcast. Métanse a iTunes o Spotify y denle suscribir. Libros y dinero. Escúchenlo. Escúchenlo y denme su opinión. Yo creo que les puede gustar mucho. Escúchenlo y mejor ahí dejen su opinión. Pueden calificarlo. Compártanlo. Libros y dinero. Instagram, estamos como Luis Cuevas 360 y Facebook, Tus Finanzas 360 por Luis Cuevas. Buenísimo. La última y nos vamos. ¿Cuál es tu definición de extraordinario? Extraordinario es hacer algo más allá de lo que se espera de ti. Hacer algo más allá de lo que se espera de ti. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Un capítulo más. Este fue un capítulo más de Gente Extraordinaria con Luis Cuevas. Yo soy Roberto Ibarra. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Todavía hagámosle caso a los científicos, a los doctores. Esperemos pronto ya estar en la calle. Gracias. Vale, mil gracias, Roberto. Un gusto. Éxito. Luis.